Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por participar en este foro de movilidad sostenible. En la tarde de hoy nos acompaña Heriberto Dávila, especialista en movilidad, sostenibilidad y gestión medioambiental. Ha sido director general de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria durante mucho tiempo. Una de las claves en el desarrollo de las ciudades como espacios para convivir en armonía y de forma saludable es la movilidad. Este grupo de gobierno lleva tiempo trabajando en la mejora de la movilidad y lo estamos haciendo contando con la ciudadanía, como no podía ser de otra manera. En los últimos meses, a través de la Concejalía de Movilidad, hemos realizado un proceso participativo para realizar un diagnóstico de la movilidad en nuestro municipio. A través de las redes sociales hemos preguntado a la ciudadanía por su visión sobre la movilidad en nuestro municipio, qué ventajas ven, qué problemas encuentran a la hora de desplazarse y qué medios usan para moverse. No nos hemos quedado solo en las redes sociales, también hemos convocado a reuniones a vecinos y a vecinas. También hemos promovido reuniones con técnicos municipales de diferentes áreas y con los concejales y concejalas de la oposición, bastante participativo. Porque creo que para que las políticas de movilidad tengan éxito deben planificarse escuchando a la ciudadanía. Además de la Concejalía de Movilidad deben implicarse el resto de áreas municipales como deporte, sostenibilidad, ordenación del territorio, policía, juventud, participación ciudadana, entre otras. Y junto a este proceso de participación y escucha a la ciudadanía hemos aprobado otras medidas como la instalación de 5 puntos de aparcamientos para patinetes eléctricos, aparcamientos donde además pueden guardar con seguridad la patineta y recargar la batería. También hemos organizado cursos gratuitos de conducción de patinete. En la Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento de Santa Lucía regaló 6.000 tickets para viajar gratuitamente en las guaguas del municipio. Además, estamos en contacto de manera permanente con las asociaciones de taxistas, escuchando sus peticiones, mejorando la imagen de las paradas de taxi, etcétera, etcétera. También hemos trabajado con centros educativos, con charlas donde se explica qué es la movilidad sostenible, o con un curso de dibujo donde los más pequeños nos han dibujado cómo les gustaría que fuera su calle. Termino mi intervención dando una buena noticia. La Autoridad Única del Transporte, a la que pertenece el Ayuntamiento de Santa Lucía, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria, aprobó hoy jueves la licitación del nuevo transporte urbano de Santa Lucía y Tirajana. Desde el año 2000, nuestro ayuntamiento forma parte de la Autoridad Única del Transporte y, sin duda, lo aprobado hoy es un paso importante para mejorar la movilidad en nuestro municipio. En los próximos 9 años vamos a invertir 1,5 millones de euros aportados desde el presupuesto municipal. Muchas gracias a todas y a todos y le cedo la palabra al concejal de Sostenibilidad, don Francisco Guedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Reiterarle el agradecimiento por estar esta tarde aquí. Desde la Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana hemos querido desarrollar este foro dentro de las acciones enmarcadas en la campaña Estación 2030 Es por ti, es por todo. Acciones que van desde el concurso fotográfico El litoral que quieres o no, que aquí tenemos a una de las premiadas casualmente, pasando por las jornadas ambientales celebradas la pasada semana, que también tenemos aquí a una de las ponentes, así como las limpiezas ambientales que vamos a tener el día 13 de noviembre en el Barranco de los Llanos, desde la zona de Casapastores hacia abajo, y la del 27 de noviembre en la zona de Pozo Izquierdo, también el circuito de reforestación que hemos hecho en las salinas de Tenerife, donde hasta ahora se han plantado 350 ejemplares de tarajal canario, y con la reforestación que vamos a hacer el día 26 pretendemos alcanzar la cifra de 550 tarajales y con ello intentar recuperar el bosque de tarajales que había en aquella zona, según dicen los más viejos del lugar. Todo esto vertebrado a través de una campaña de medios con la que se quiere concienciar a nuestra ciudadanía de la importancia de cambiar ciertos comportamientos o hábitos para paliar la acción humana en nuestro entorno. Con este foro pretendemos generar una mesa de debate entre el ponente y los asistentes, un pequeño atraco que te vamos a hacer, Heriberto,
y de esta manera intercambiar opiniones y pareceres en materia de sostenibilidad y medio ambiente, sobre todo lo que se refiere a transporte y movilidad, con la finalidad de que nuestro municipio se encamine a ser una ciudad verde del siglo XXI. Ahora, también, Heriberto, me permití la licencia de coger un extracto del blog que tiene, que es Heriberto en Movimiento, para quien no lo sepa, y decirles que la previsión del aumento de la población urbana de aquí a 2050 acarrea consigo un incremento de los desplazamientos motorizados, con lo que también aumentarían las emisiones de CO2. Por esta razón, las ciudades europeas han ido dando un giro en los últimos años hacia una movilidad sostenible. Y ciudades como Ámsterdam, Copenhague, París o Viena son un claro ejemplo de ello. Ahí el extracto, y ahora sigo para que quede claro. En España, Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla son las ciudades con mayor índice de movilidad sostenible. Y a estas ciudades se han sumado Las Palmas de Gran Canaria, y en ese proceso ha estado de manera activa el ponente de hoy, Heriberto Dávila Ojeda. Entre otras muchas cosas, Heriberto es experto en movilidad, sostenibilidad, sistemas de gestión ambiental, licenciado en Geografía e Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también ha sido docente de secundaria, ha trabajado para la Federación de Ecologistas FOREN y para comisiones obreras, y además ha sido director general del área de transporte y movilidad de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y viene a tratar la movilidad sostenible en las ciudades, las claves para entenderla y cómo funciona en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y ahora le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Me quito la mascarilla, que hay suficiente distancia. En primer lugar, agradecer la presentación al alcalde Francisco y a Paco Guedes. Y felicitar, aprovechar que con el reciente nombramiento de Francisco como alcalde de Santa Lucía, ¿no? Agradecerles a todos que estén aquí y sí me gustaría que como estamos tan lejos, que si pudiera ser respetando las normas de seguridad de espacio, pues la gente de las últimas filas, si se quiere venir para adelante, porque me parece que están tan lejos que va a ser peor la comunicación. Si les apetece acercarse un poco, sin problema ninguno. Bueno, es un tema que nos trae aquí complejo, tiene muchas aristas técnicas y demás. Yo voy a intentar, dentro de la medida de lo posible, acercar, porque tampoco controlo el conocimiento de la gente que está en la sala de la temática, intentar acercar lo más posible este tema a ustedes, ¿no? En primer lugar, yo no sé si alguien no está leyendo últimamente, los últimos años, o viendo la tele en los últimos tiempos, o leyendo el periódico, pero es feo decirlo, pero tengo malas noticias, que es que estamos en emergencia climática, no en cambio climático, que ya es una evidencia que el cambio climático y sus consecuencias en una gran parte ya están aquí, lo pueden ver ustedes simplemente encendiendo el televisor, y todavía a Canarias no nos ha llegado las consecuencias más terribles, pero ya saben que en muchos sitios los cambios que se están sucediendo con respecto al clima están llevando a muchísima gente, incluso a la emigración, a zonas más habitables y demás, ¿no? Solo tienen, como digo, encender la televisión para ver que eso se está produciendo, ¿no? Canarias hasta ahora ha sido una zona privilegiada, pero por desgracia todos los informes científicos nos dicen que no vamos a estar a salvo. En primer lugar, por el crecimiento del nivel del mar, que evidentemente una zona costera como nosotros nos afecta de forma indefectible, pero también por los cambios climáticos. Se comenta, una de las cuestiones que comentan los científicos es, por ejemplo, el cambio de latitud del alisio. Sabemos que el alisio ha sido un fenómeno de vientos que a Canarias nos ha favorecido muchísimo, que nos pone en una situación subtropical que no es la misma del trópico, digamos, africano, pero que esto está cambiando. Se nota en la fauna que está llegando, se nota en muchísimos cambios que está habiendo, por ejemplo, en la fauna y la flora, ¿no? O sea que en ese sentido cada vez está más aquí. Es verdad que todavía estamos a tiempo, por eso esa sería la buena noticia. La mala noticia es que estamos en emergencia climática, y la buena noticia es que todavía podemos estar a tiempo, pero evidentemente tenemos que poner por parte de todos, y en ese sentido pues campañas como esta del Ayuntamiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible para el planeta, pues son fundamentales para llamar a la conciencia de la gente, ¿no? Pero
dentro de todo ese ámbito, uno de los problemas más importantes que está generando más CO2, que está generando más contaminación, es el tema del transporte y la movilidad. Y además a eso le sumamos, como decía Paco en la presentación, que ese transporte y movilidad se genera muchísimo en las ciudades y que cada vez hay un crecimiento mayor de población que vive en las ciudades, que vive en zonas urbanas, ¿no? Y en ese sentido, la movilidad se ha convertido en un tema fundamental para lograr revertir esta situación de emergencia climática o intentar mitigar la emergencia climática y el cambio climático, ¿no? Por eso la movilidad es tan importante en zonas, por ejemplo, como Canarias, en territorios como Canarias, es casi el 70%, en torno al 70%, lo que produce el exceso de CO2 no es la industria, sino es el transporte. En otros territorios no es tanto así, pero en territorios como Canarias el transporte y la movilidad es de lo que más contamina, ¿no? Pero no solo en Canarias, en el Estado español, por ejemplo, en los últimos 25 años se ha hecho esfuerzos importantes para mitigar la contaminación industrial, y tanto es así que hace en torno a 30 años se producía casi un 25% más de contaminación que ahora. O sea, hemos mejorado casi un 25% en los últimos 30 años. En cambio, en el modelo de transporte y en el modelo de movilidad no solo se ha mejorado, sino que se ha empeorado. O sea que es una consecuencia a nivel mundial incluso, no solo del Estado español o de Canarias, sino a nivel mundial. Todos vimos cómo la pandemia, por desgracia, hizo que todos los aviones pararan. El sistema de transporte aéreo, al que yo no tocaré, porque yo hoy voy a hablar solo un poquito de movilidad sostenible en las ciudades, pero el sistema aéreo también es un problema bastante gordo para esto que llamamos contaminación. Y a Canarias eso nos afecta muchísimo. Todavía no es mayoritario, pero ya empiezan a verse resquicios de lo que puede suponer no solo la emergencia climática, sino que muchísima parte de la población, por ejemplo europea, empieza a plantearse que viajar en avión es insostenible. Les doy una anécdota. El Cabildo de Gran Canaria organiza unas jornadas de ingenieros a nivel europeo en los últimos años, que ha tenido gran éxito, pues es un congreso sobre innovación y demás. Y en el último año, justo antes de la pandemia, empezó a haber problemas con muchísima gente que venía históricamente a ese congreso porque se planteaba que no era coherente venir a Canarias a hablar de innovación y de cambio climático cogiendo un avión que contaminaba lo contaminaba, porque, entre otras cosas, se trasladaba en torno a 5.000 kilómetros, ¿no? Entonces, en Canarias, con el tema turístico, podemos tener un problema muy importante con este tema también, ¿no? Eso lo dejo ahí como reflexión, pero que no es algo baladí y que es algo que el sistema turístico canario, que el modelo turístico canario tiene que plantearse con valentía también, porque o le ofrecemos al turista un territorio que compensa de alguna forma las emisiones y la contaminación a la que viene, o lo llevamos mal, porque si encima que el turista tiene en su cabeza es que voy a andar 5.000 kilómetros o 4.000 kilómetros en avión, voy a contaminar, y además llego a un sitio donde además no puedo reciclar, sigo contaminando. Entonces, por lo menos tenemos que intentar dar no solo una imagen, sino sobre todo un fondo y una actividad turística sostenible, ¿no? No sé si se me entiende. Para no enrollarme, porque tengo mucha capacidad para enrollarme, voy a ir al meollo de la cuestión. Como decía el alcalde en su presentación, mi experiencia, aunque previa, antes de entrar en el Ayuntamiento de Las Palmas, con varios proyectos de sostenibilidad, precisamente con la empresa Global, sobre todo, pues la experiencia que tuve fue en la idea de transformar, la idea que teníamos algunos de transformar la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria. Esto es una cuestión... Aquí tengo un pantallazo donde, bueno, habla de algunos datos. En este caso son casi todos datos de Las Palmas, excepto lo que ven por ahí, que hay 60 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados de carreteras. Es la primera posición del Estado. O sea, cuando decimos, no, es que no tenemos suficientes carreteras, pues si tuviéramos más tendríamos problemas, porque es que es la primera
posición del Estado en kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, el sistema en sí de movilidad en las Islas Canarias es bastante insostenible. Alguien puede decir, tenemos problemas como el urbanismo disperso, efectivamente los tenemos. Tenemos problemas como... tenemos otros problemas derivados de la insularidad, derivados de otras cuestiones, efectivamente, pero eso no quita a que no se haga nada. Es decir, una cosa es ser consciente de los problemas que tenemos y de las limitaciones que tenemos como territorio, pero eso no quita que no se haga nada, ¿no? ¿Cuál es mi plan? ¿Qué es lo que creo yo? Que por desgracia hemos llegado muy tarde. Durante muchos años creímos que no había que hacer absolutamente nada porque el coche no lo solucionaba todo. Pero en un proceso de cambio del planeta, donde no solo he hablado de emergencia climática, sino si nos ponemos, digamos, más economicistas, también hablamos de un proceso que cada vez va a más de coste de los productos, digamos, de los productos fósiles para que alimentan del combustible fósil que alimenta a los coches, donde vamos a tener más problemas y donde vamos a ser incapaces de sustituir todos los coches que existen hoy en día, por ejemplo, en Canarias, por coches eléctricos. La gente dice, no, el coche eléctrico sustituye. No, es muy difícil porque el sistema eléctrico no sería capaz de sustituir uno por otro. El coche, de todas formas, ya después me entraré un poquito en el coche eléctrico, pero no, el coche eléctrico no soluciona ese problema que podemos también empezar a tener. ¿Cuáles son las consecuencias de ese modelo que hemos implementado durante muchos años? Ahí hay una diapositiva que pone que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hay en torno a 700 coches por cada 1000 habitantes. Somos prácticamente récord mundial, pero esa diapositiva, que es de Las Palmas de Gran Canaria, se puede extrapolar a prácticamente toda la isla o todas las islas. De hecho, hay islas que son peores. O sea, Lanzarote tiene peores datos todavía. Básicamente por los coches de alquiler turísticos, que es la diferencia con Gran Canaria, por ejemplo, donde Gran Canaria y Tenerife no tienen tantos coches, digamos, de alquiler por persona, ¿no? Pero esta cifra de en torno a 700, 680 en algunos sitios, 700 y pico en otros, es una cifra tal real como espeluznante. Alguien me puede decir, no, pero bueno, es que tú pones al lado Madrid. Madrid tiene metro, Madrid es un territorio llano, Madrid tiene transporte público y demás, es más fácil. Y entonces esos 420 coches por cada 1000 habitantes, pues bueno, tiene su lógica. Mallorca, que tiene problemas territoriales parecidos a esto, porque es una isla, porque también tiene dispersión urbanística, tiene en torno a 400, tiene muy parecido a Madrid. O sea, que no nos alimentemos de esa excusa, ¿no? Y 700 coches por cada 1000 habitantes, para que se haga una idea, no todo el mundo conduce, porque eso es otro mito, ¿no? Parece que el coche llega a todo el mundo, no. En ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, el 45% de la población no tiene carnet. Y no cuento a los menores de 18, que tampoco tienen, lógicamente, sino a los mayores de 18, entonces no 45. Incluso a nivel del Estado, cosa que no sé si está pasando aquí porque todavía no tenemos los datos, está minorando la gente que se saca el carnet de conducir. O sea que esa cifra de 700 coches por cada 1000 habitantes significa que hay familias con 4 personas que tienen 3 coches, ¿no? O sea, eso es lo que está significando. Porque además no es por cada 1000 habitantes mayores de 18, no, es por cada 1000 habitantes. O sea que los menores de 18 también están ahí. Entonces es una cifra que da que pensar. Y la otra, esto es lo que se llama un queque de reparto modal. El reparto modal significa los modos de transporte que hay en una ciudad, en un territorio determinado, ¿no? En este caso, el vehículo privado sería el 67%. Son encuestas reales, digamos, trabajadas en torno al 2012 en Las Palmas de Gran Canaria. En torno al 70% vehículo privado, transporte público el 13%, movilidad peatonal el 15% y el 5% de otros era bicicleta, moto, taxi y demás, ¿no? Entonces, esa cifra de en torno al 70% de gente que se mueve en su propio vehículo, nada más, es una cifra, digamos, muy mala. En otras ciudades del Estado español o de Europa es la contraria. O sea, en Madrid se mueve en torno al 25% en vehículo privado, o el 30%, en Bilbao, en Gijón, no hace falta irse a grandes ciudades, sino ciudades medias,
esas cifras son muy malas en Canarias. Ya digo, seguramente tiene varias, varias explicaciones. Una es la dejación durante muchos años, donde prácticamente las ciudades se han construido para el coche privado, empezando por Las Palmas de Gran Canaria, y también, evidentemente, problemas que hemos tenido nosotros de diversificación urbanística y todo esto, ¿no? Pero bueno, como hasta ahora solo he hablado de problemas, voy a intentar aterrizar en algunas cuestiones que yo, en este caso, creo que se deberían implementar. En primer lugar, lo que hay que decir es que la movilidad sostenible no puede basarse en una sola cuestión. Alguna gente dice, no, pero es que tú defiendes que la movilidad sostenible es solo con bicicleta. Por supuesto que no. O es solo con coches eléctricos. No, por supuesto que no. O sea, es imposible que haya un cambio gradual en el modelo de transporte. Estoy hablando de una ciudad en este caso. Si hablamos de la isla es un debate todavía más complejo, pero en el caso de la ciudad es imposible que haya un cambio de modelo si no intentamos abordar el proceso de cambio desde distintos aspectos. No podemos abordar solo el modelo de cambio desde una opción o de otra, sino intentar hacer, digamos, un trabajo que aborde distintos procesos, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos? Entre otras cosas, estos procesos no solo llevan a una movilidad más sostenible con el planeta, que de eso es de lo que se trata en parte, pero también se trata de calidad de vida para los ciudadanos. Porque muchas veces, por desgracia, en la gestión, en el desarrollo de las ciudades, en el planeamiento de las ciudades, los gobernantes han pensado más en el coche, han pensado más en las formas de transporte motorizadas que en la calidad de vida de los ciudadanos, en dónde iban a jugar nuestros niños, por dónde iban a pasear nuestros ancianos. Yo, aunque soy de Teror de origen, crecí en Alcaganeras, en Las Palmas de Gran Canaria, y yo cuando tenía 7 años jugaba al fútbol en la calle. Y no tengo 80 años. Tengo unos cuantos, pero no tanto. Entonces, con 8 años yo jugaba al fútbol en la calle, en Alcaganeras, al lado del Corte Inglés, cerca del Corte Inglés. Eso ahora sería impensable. Ya no en Alcaganeras, sino en casi todos lados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el coche lo ha invadido todo de una forma brutal. Entonces, cuando estamos hablando de movilidad sostenible, también de paso estamos tocando la calidad de vida de nuestros ciudadanos en las ciudades. Entonces, ¿cuáles son las políticas que habría que hacer? Hay algunos que le llaman políticas del palo y la zanahoria. O sea, ¿qué tenemos que intentar? Tenemos que intentar que el coche lo tenga menos fácil de alguna forma, pero no podemos decir, vamos a complicarle la vida a la gente, pero no le vamos a dar alternativas a la gente. No, tenemos que intentar complicar, en el buen sentido de la palabra, la vida al coche, pero intentando ponerle las cosas más fáciles a la gente, ¿no? Y eso, digamos, se pueden resumir mucho, se podría alargar un poquito más, pero se puede resumir mucho en 4 aspectos principales. Una, políticas de peatonalización y calmado del tráfico. 2, políticas a favor del transporte público colectivo, básicamente guaguas, tranvía o lo que se pueda en cada momento y lo que técnicamente sea viable. Políticas de racionalización, control y reparto de los aparcamientos, súper importante, muy importante. Y políticas de fomento del transporte en bicicleta, como esta charla tiene unos años, en cualquier elemento de movilidad personal, porque ya no, cuando nosotros empezamos a trabajar en un plan de carriles bici, no sabíamos que iba a ser usado por otros elementos como las ruedas estas que van, no sé si las han visto, unas ruedas unipersonales, los patinetas. O sea, han surgido tantas cosas que ahora están rellenando los carriles bici, llamados carriles bici, que hay alguna gente que dice que hay que cambiarle el nombre, claro, porque ahora los usa otro tipo de vehículos, ¿no? Que son vehículos básicamente de movilidad personal, pero tienen condiciones de que son vehículos blandos, o sea, no contaminan lo que lógicamente contamina un coche, ¿no? Estas 4 políticas básicamente son las que nosotros defendemos que habría que implementar en una ciudad para que esa ciudad cambiara de rostro. Entonces, voy a hablar sobre algunas de ellas.
intentar ser lo más rápido posible. Una cuestión que se ha dado mucho y que ahora que nosotros empezamos en Las Palmas, que es la llamada zonas 30. La gente que se haya sacado el carnet de conducir hace 15, 20 años, eso no existía. Hoy en día está regulado por la normativa, la DGT, y está, cuando tú sacas el carnet de conducir, está en el librito. La zona 30 es una zona donde tiene prioridad absoluta el peatón. En esas zonas no hace falta poner pasos de peatones. Se siguen poniendo porque, por desgracia, la gente sigue sin usarlas correctamente. Pero la zona 30 tiene prioridad el peatón y después la bici. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, además, ha salido una normativa que es posterior a cuando hice esta charla, o sea que todo aquí cambia muy rápido. Esta charla muy parecida la di en la universidad en el 2020 y ahora, hace relativamente poco, ha salido una normativa que obliga a todas las ciudades a hacer casi el 70% de las ciudades 30. Pero no es lo mismo una zona 30 que una calle a velocidad 30. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es similar en el sentido de la limitación de velocidad, pero la zona 30 tiene prioridad al peatón. En una calle 30, supuestamente el peatón no puede cruzar por donde quiera, tendría que cruzar por un paso de peatón. Esa es la diferencia. Supuestamente la zona 30 tiene que ser una zona mucho más calmada de tráfico. Nosotros, esto es el estadio insular de toda la vida, y es mi barrio, aunque sea feo decirlo, pero fue donde primero hicimos las zonas 30 y se han hecho como 7 zonas más en Las Palmas. Hay una en Chamán, otra en Ciudad Jardín. Están señalizadas tal que así. Y aquí lo de la bici, que mucha gente siempre dice, pero ¿y esto qué es? Que solo pueden ir bicis a 30 km por hora. Esto nos las han llegado a preguntar, ¿no? Sobre esto no había, cuando nosotros empezamos, no había normativa clara sobre cómo regular una zona 30, entonces nosotros utilizamos esta señalética. ¿Qué significa ahí la bici? Pues que la bici también tiene prioridad, porque después del peatón, en esas zonas, la bici o los sistemas de movilidad personal tienen prioridad sobre el coche. Significa que el coche se tiene que adaptar a esa velocidad, cosa relativamente fácil, porque por un territorio llano como este, una bici va a 20, 25 kilómetros, o sea que es más o menos justo por debajo del límite de la zona 30. Y las políticas de peatonalización y calmado del tráfico es fundamental, poco a poco, políticas que peatonalicen, que hagan más vivibles las ciudades. Esto es un ejemplo de... Empezaron los norteamericanos a hacer lo que se llama urbanismo táctico o señalización táctica, que es, por ejemplo, esta zona de Nueva York, que era simplemente un aparcadero que tenía poca más utilidad que ser esto, lo que ves aquí, un aparcadero, pues prácticamente en un mes o menos de un mes se hizo esta zona y entonces la gente empezó a sentarse, a tomarse el desayuno ahí y empezó a vivir esa zona de la ciudad. Bueno, esto que poco a poco lo vamos viendo y hay muchas ciudades españolas que han empezado a meter este tipo de medidas porque a lo mejor no había capital para peatonalizar y demás. Con las peatonalizaciones siempre hay polémica, lo voy a decir en vecindario. O sea, lo que pasó aquí en vecindario, todo el mundo decía que prácticamente era el acabose de vecindario y de la zona comercial de vecindario, y yo, que he paseado algunas veces después por esa zona peatonal, no tengo esa impresión, sino todo lo contrario, ¿no? Pues esto ha pasado en todos lados. Ha pasado cuando se intentó peatonalizar la laguna, la calle principal de la laguna, y hubo unas broncas enormes, pero es que no tenemos memoria, porque yo acababa de nacer, fue cuando se fue a peatonalizar Triana, la calle de Las Palmas, y hubo una bronca monumental, porque se decía que esa calle, el comercio se iba a acabar. Bueno, pues todos sabemos que es Triana hoy en día, ¿no? Pues, ¿qué ha querido ser los comerciantes de Messi López? Lo que se ha mirado en Triana. O sea, la última modificación y peatonalización de Messi López ha sido una reivindicación histórica de los comerciantes de Messi López, que lo que querían ser es Triana, ¿no? Entonces, en ese sentido, las peatonalizaciones siempre crean y siempre generan polémica, pero al final son una parte importante de la modificación y de la modificación también de la forma de moverse y la forma de estar en la ciudad con respecto a la calidad de vida que comentábamos antes, ¿no? Pues bueno, estos son ejemplos. Estas fotos son de prácticamente cuando se acababa de terminar la urbanización, que por desgracia tardó tanto porque tuvimos bastantes problemas con
con la ley de contratos que hace que cuando una empresa la nueva ley de contratos de 2018, que hace que cuando una empresa te falla, que fue nuestro caso, pues prácticamente sea imposible quitarse de encima ese contrato y empezarlo, o sea, tendrías que empezar otra vez todo el proceso de nuevo, con lo cual al final, bueno, una pelea que hubo con esta empresa brutal que al final acabó además cediendo una parte de la obra a otra empresa, con un follón que no les voy a contar, pero porque estas cosas pasan, por desgracia, no solo en la administración pública, pero la administración pública está más amarrada todavía que un contratista privado, ¿no? Y estos son, pues, ustedes se acordarán, esto es la calle Galicia, cerca el mercado central está aquí, y esto es la calle Galicia, eran 3 carriles de coches, una acera mínima, y lo que es ahora, ¿no? Lo que es ahora, ¿no? Bueno, eso es un proceso que se han dado en Las Palmas, pero también se han dado en ciudades como Vecindario, o La Laguna, otras ciudades, ¿no? Pero lo que, digamos, lo que quiero poner encima de la mesa es lo que incide en la mejora de la calidad de vida, lo que incide en que la gente tenga ganas de moverse de otra forma. Si tú tienes una ciudad más amable para moverte a pie, a lo mejor te apetece más caminar 20 minutos que si no la tienes, ¿no? Yo me pongo en lugar sin conocer mucho vecindario, que por desgracia lo conozco lo justo, porque es verdad que no he vivido aquí nunca, pero si yo antes, en el vecindario de antes de la penalización, si tú eras un vecino, a lo mejor no te apetecía mucho ir por el centro caminando con aquella semiautopista que había. Ahora a lo mejor te apetece, pues me pego mi caminata de 20 minutos y me voy a comprar. Antes, bueno, cogías el coche y tal, ¿no? Pues eso pasa en todas partes, ¿no? Esto es otro ejemplo de calle Galicia. Y hay otras cuestiones que están muy en boga, verdad que en ciudades más grandes, como Barcelona, por ejemplo, otras ciudades europeas, que nosotros tenemos algunos proyectos en Las Palmas para intentar implementar, pero que creo que son asumibles para ciudades más pequeñas, ¿no? Y esto es, digamos, lo que se llaman las supermanzanas, que nosotros en plan Basilón le decimos, en Las Palmas le llamamos mini manzana, porque nosotros somos más chicos que Barcelona, entonces como Barcelona puso de moda lo de las supermanzanas, pues nosotros le empezamos a llamar mini manzanas, aunque en las redes sociales algunos nos dieron leña diciendo que no saben cuál es el término. Bueno, pues claro que lo sabemos, pero le ponemos el nuestro, ¿no? Entonces, lo que es la supermanzana, les explico muy fácilmente. Si esto es un barrio, evidentemente tú pues tendrás el tránsito, después podrás poner aquí dentro una zona 30, no, ya es otra historia, pero tienes un barrio con el tránsito de mercancías normal, aparcamientos, coches y demás, ¿no? ¿Cuál es la idea de la supermanzana? La idea de la supermanzana es intentar que una manzana, que la alcaldía junto con la participación ciudadana, lo que sea, elija, con estudios técnicos y demás, que una manzana se cierre, entre comillas, se cierre al tráfico normal y corriente, que todo el tráfico bordee esa manzana. Esto ya está pasando en ciudades europeas como Barcelona y otras, y solo el tráfico interno sea bien para transportes blandos como la bicicleta o la patineta, para los peatones y para entrar a los parkings. O sea, que el residente pueda entrar al parking con una velocidad moderada o para también, lógicamente, las mercancías de los bares, lo que sea, ¿no? Entonces generas una especie de peatonalización que no es de facto peatonalización, sino simplemente señalización y control. ¿Vale? Esto se da en bastantes ciudades. También se da en ciudades pequeñas que podrían estar al nivel perfectamente vecindario, salvando la distancia, vecindario es mucho mejor, como Pontevedra, ¿no? Pontevedra, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo muy importante. Pontevedra tiene 85.000 habitantes, más o menos. Y es verdad que Pontevedra tiene una parte fácil, que es que tiene el casco muy agrupado, pero ha hecho un esfuerzo con respecto a esta clase de políticas y prácticamente en Pontevedra tú prácticamente no puedes casi moverte en coche. Y la gente, o sea, puede pasar, los residentes, después, por ejemplo, hay aparcamientos donde tú paras con el coche y tienes unos minutos para dejar la compra, para dejar a un señor mayor, lo que sea, para determinadas cuestiones, pero y ha sido bastante exitoso en Pontevedra, ¿no? No les aburro con esto porque estos son... Pero bueno, la idea sería, esto es la calle Alemania Blasco Ibáñez en Alcadanera. Pues la idea sería, es una calle normal y corriente donde pasan los coches en las direcciones distintas, pues convertirla en una calle donde el coche pase a determinado aparcamiento, pero digamos cerrar ese entorno, además cerca hay un colegio, cerrar ese entorno a la convivencia ciudadana, ¿no? Por ejemplo, con estructuras de este tipo, donde tú cierras
el tránsito de coches en esta calle, aquí le dejas un espacio para que el coche salga al aparcamiento, cosas de este tipo, ¿vale? Esto es un proyecto que se ha trabajado, que está hecho ya y que está pendiente de financiación europea ahora de los fondos Next Generation para hacerse en Alcaganera. También, ¿qué es el calmado del tráfico? Pues intentar de alguna forma que el coche aminore la velocidad. Por desgracia, vivimos en una sociedad donde mucha parte de la gente no es lo cívica que quisiéramos. Si viviéramos en una sociedad que fuera muy cívica, no tendríamos prácticamente que poner papeleras, no tendríamos que poner casi ni policías locales y ni tendríamos que poner controles de este tipo, que son badenes para que la gente no coja velocidad. Aquí, por ejemplo, esto en una calle de Las Palmas, en la zona del Batán, que se hacían carreras de noche, hubo incluso algún muerto, y hacían carreras de noche, motos y coches, le pusimos 3 o 4 de estos y se acabaron las carreras y los coches. ¿Qué sería mejor? Pues que no hubiera necesidad de poner esto, lógicamente. Pero al final, por desgracia, muchas veces solo poniendo determinados, digamos, elementos físicos, que pueden ser estos que son más fuertes, pero pueden también ser... muchas veces tenemos la idea de que entre el carril más ancho mejor. Oye, carril de 4,5 metros. No. Si podemos aminorar los carriles y llevarlos al límite, que son 3 metros, mejor. Porque cuando vamos a carriles anchos, lo que hace es que los coches, la persona tiende a apretar el acelerador. Y entonces hacemos ciudades, aunque no parezcan, hacemos ciudades menos amables. Muchas veces estamos obsesionados, no, la calle es enorme, es grandísima. Pues que no sea tan grande el carril, que el carril de ida y vuelta no mida 8,5 metros, sino que las aceras midan más y los aparcamientos y los carriles miden menos, ¿no? Esa es la idea un poco también de calmado el tráfico, ¿no? Políticas a favor del transporte público colectivo son complicadas. Acaba de dar una buena noticia el alcalde sobre el tema del transporte, que además hay una obligación a todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes para tener un transporte público. Yo creo que es fundamental y se puede hacer. Estos son los datos de pasajeros de guaguas municipales del 9 al 13. En el 2013 se hizo una remodelación de todo el transporte urbano. Se hicieron carriles bus solo para las guaguas para que no se vean en el resto de los atascos. Se hicieron paneles que informaban a la gente. Cuando tú estás esperando una parada, si te dicen que vienen 4 minutos, oye, te lo tomas con calma. Ahora, si no sabes cuándo viene, esa desesperación es la que más incentiva que la gente se desespere, por llamarlo así, ¿no? Entonces, todas estas medidas dieron pues un incremento histórico. Ahora mismo estamos que lo paró la pandemia, por desgracia, pero estamos en un nivel histórico de uso de guaguas municipales, con una flota que nunca había existido al nivel de ahora y con un uso que nunca había existido. Y para eso nosotros hemos optado por una cosa que me imagino que habrán oído ya, que es la metroguagua. ¿Qué es la metroguagua? No es ni un metro, ni un tranvía, ni nada de eso. Simplemente es una guagua, que podría ser esta, que ya existe, que ya está en Las Palmas, que como ven, pues es una guagua, en este caso eléctrica, muy bonita, no se le ven las ruedas, parece como un tranvía, pero realmente al final, ¿qué es la metroguagua? Pues la idea es una línea rápida que no se pueda parar porque haya un atasco, que no se pare porque los semáforos no la paran, los semáforos no la van a parar, porque va a haber semáforos inteligentes. Y entonces va a recorrer toda la zona baja de la ciudad, en este caso, y tú vas a saber que cada 4 minutos pasa una guagua. Y eso se le llama metroguagua, fue un término comercial que se gestó para, digamos, mentalmente darle una idea de que es como un metro, pasa cada 4 minutos y nunca te va a fallar, ¿no? Esa es la idea. Estaría el debate en Gran Canaria. Esto básicamente se llama BRT, es Bus Rapid Transit, que existe en otros sitios de Europa. Estaría el debate si en Gran Canaria lo que necesita es un tren o un Bus Rapid Transit. Yo no voy a entrar en ese debate, pero a mí me parece que Gran Canaria, en ese corredor norte-sur en el que estamos, necesita un cambio importante. No podemos seguir simplemente usando el coche en el permanente atasco, porque es que por muchas carreteras que hagan,
va a seguir igual porque la carretera llama más coches, no llama a soluciones. Ustedes acuérdense, no sé si se acuerdan, porque a lo mejor aquí en vecindario no se dio tanto ese debate, pero yo me acuerdo en Las Palmas que decían hace 25 años, cuando se termine la circunvalación, esto va a ser maravilloso. La circunvalación está atascada. O sea, eso es lo que hay. ¿Se va a hacer la tangencial de Telde? Se va a atascar. ¿Se va a hacer un carril más al sur? Se atasca. Da igual. ¿Por qué? Porque seguimos ampliando el número de coches por habitante y necesitamos otras soluciones, ¿no? Este sería el recorrido, para el que no lo conozca, de la Metro Guagua. La idea sería, además, porque hay alguna gente... la idea sería... Hay mucha gente que dice, bueno, pero ya hay alguna guagua que hace este recorrido. Sí, efectivamente. Pero ¿cuál es el problema? Tiene dos problemas. Uno, es un recorrido distinto básicamente por la avenida Marítima, que es por lo que coge velocidad la línea 12, si la han cogido alguna vez. Pero va por la avenida Marítima, no se interna dentro de la ciudad, con lo cual es más difícil llegar a los barrios dentro. Y por otro lado, si hay un atasco o un accidente, se atasca. La idea es que esta guagua, como va a ir en un carril separado, no se puede atascar. Como va a ir sin el control del semáforo, no se puede atascar. Y la idea es que estas guaguas que vamos a retirar de esta zona sirvan para conectar mejor los barrios. Entonces, la mayoría de los movimientos, con estudios que se han hecho, dicen que el 70% de los movimientos de la ciudad son en la parte baja. La idea es que estas guaguas que se quitan en la parte baja, porque van a meterse las guaguas especiales, digámoslo así, sirvan para conectar la ciudad alta con la ciudad baja. Entonces, ustedes acuérdense, seguramente alguna vez han estado en Las Palmas en esta historia. Oye, ¿se acuerdan? Habían dos líneas principales. Una era, por ejemplo... Chamán Puerto, Chamán Teatro. Siempre en Las Palmas siempre está esa, porque no hay un centro, hay dos centros, ¿no? Entonces estaba el centro Puerto, centro Teatro. Ese dilema que sigue existiendo hoy en día, nosotros tenemos líneas para los dos lados, no va a existir. ¿Por qué? Porque simplemente, si tú estás en tu barrio aquí, me invento La Paterna, no sé si esto es La Paterna por aquí, baja a la zona baja directo y la guagua te va a dejar en una estación de conexión. Y desde esa estación tú vas hacia norte o hacia sur. Entonces, porque sabes qué pasa cada 4 minutos. Entonces, el transbordo al que nos tenemos que acostumbrar, porque a veces en Madrid lo hacen en el metro, hacen 3, 4 transbordos. Nosotros, como el día es un transbordo, se vuelve loco la gente. Pues eso es lo que ese es el sistema, más o menos. Para no cansarles, porque la Metro Guagua tiene prácticamente para una charla solo. Si se fijan aquí la idea es que alrededor de una parada hayan 500 metros de población. Lógicamente, hay gente que en el mar que no vive todavía, pero la idea es que coja toda la zona baja, esté a menos de 500 metros una parada, ¿no? Otro tema importante, las políticas de racionalización, control y reparto de aparcamientos. Ahí aprovecho, esto es un parking que hicimos de coches eléctricos en la zona de donde está ahora el acuario, está al lado del acuario, y aprovecho para comentar el coche eléctrico. El coche eléctrico es buena opción, pero buena opción para una parte de la población. Toda la población no va a poder hacer el mismo uso del coche que hoy en día existe con el formato eléctrico. Pero evidentemente, una familia con 3 niños no puede ir a lo mejor en bici, y más a lo mejor a Ciudad Alta, aunque hayan bicis eléctricas y demás, o tándem y demás. Pero precisamente lo que hicimos es, tenemos que racionalizar el uso del coche para que haya un porcentaje todavía importante de la población, podemos estar hablando del 20, el 30%, que tiene necesidad de uso de coche, no digamos los transportistas, que también, lógicamente. Pues toda esa gente es la tendencia hacia que se vaya al coche eléctrico. Y el resto de la población tendría que intentar ir, por lo menos en el formato diario, no digo a lo mejor un sábado que te vas a la cumbre, sino en el formato diario, a usar otro tipo de transporte. No, la bici no se hace los carriles bici para el 100% de la población, se hacen para el 15 o el 20, porque eso ya es un éxito brutal. En Copenhague, que es de las ciudades con más uso de la bici, están en 35% de la población, ya quisiéramos, ¿no? Pero estamos hablando de que si nosotros somos capaces, con la red de bici, que el 10% de la población vaya en bici o en patineta, significará que ese 10% no va en coche. Y la gente que va en coche saldrá beneficiada de eso. No sé si se me entiende. Pero por eso decía que al final la movilidad sostenible es una línea de
o sea, es una vía de distintos carriles, ¿no? Y es imposible que haya movilidad sostenible si no se usan esos distintos carriles. Y otro carril es el coche eléctrico, pero que no puede ser tampoco generalizado, ¿no? Y yendo a la política nacional, es necesario regular el estacionamiento en la calle. Sé que es la gran batalla de mucha gente. No, porque es que yo pago impuestos para aparcar el coche en la calle. No, no se paga impuestos para eso. No se paga impuestos para eso. Se paga impuestos para que, entre otras cosas, te mantengan las carreteras transitables, no para dejar un vehículo de 1 tonelada en la calle, porque nadie deja una lavadora en la calle. Pero todo el mundo cree que tiene derecho a poner su tonelada en la puerta de su casa. Y esa cultura nos ha hecho entender que el estacionamiento es un derecho y no un privilegio. Les hago una curiosidad. En Japón, tú no te puedes comprar, que tienen problemas gordos de espacio, y que tenemos aquí, por cierto, y no somos conscientes a veces. En Japón, tú no puedes comprar un coche si no demuestras que no tienes un aparcamiento privado. Con eso les digo todo. Entonces, las ciudades, incluidas las pequeñas, ¿tienen que racionalizar el aparcamiento en la calle? Sí, sin duda alguna. Y yo creo que Santa Lucía, por las conversaciones que yo he tenido con Nieves, lo tiene claro. El tema es el cómo, que a veces no es fácil, pero desde luego es fundamental. Y ese estacionamiento regulado no significa que sea todo para el comercio. Hay distintas modalidades. Por ejemplo, en Las Palmas tenemos estacionamiento verde y estacionamiento azul. El verde es para los residentes. Y el verde significa que un residente por 30 euros al año puede dejar el coche en su barrio todas las veces, o sea, indefinidamente. Entonces, ahí estamos primando al residente de alguna forma, pero lo estamos ordenando. No estamos dejando que sea una selva. La gente dice, es que Santa Cruz de Tenerife debe ser de las pocas ciudades. Está mal, está feo que yo hable de otra ciudad, de otra isla, pero Santa Cruz de Tenerife es de las pocas ciudades de todo el Estado español que no tiene estacionamiento regulado. Para tú ir al centro de Santa Cruz de Tenerife a trabajar un día cualquiera, alguien que vive en Candelaria o en otro pueblo tiene que levantarse a las 5:30 de la mañana a ver cómo nos peleamos para el estacionamiento. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, debemos... yo les pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que pasaba? Otra vez voy a mi barrio. En el entorno del Corte Inglés. Lo que pasaba es que habían 800 empleados del Corte Inglés. 800 empleados del Corte Inglés. Te digo que pasaba hace años. 800 empleados del Corte Inglés que se ponían de acuerdo, además, según los turnos, y ocupaban todo el barrio de Alcadanera el estacionamiento. Un estacionamiento que era, digo yo, lo lógico es que sea, 1, para los residentes, en primer lugar, y 2, para la gente que le da vida comercial a la zona. Porque claro, si resulta que el Corte Inglés está relleno de... O sea, toda la zona del Corte Inglés está aparcada por gente que trabaja allí, pero no puedes ir a comprar, pues vaya de negocio. Digo Corte Inglés y todas las tiendas que están alrededor, que son más de 800 personas que trabajan allí. ¿Qué es lo que ocurrió cuando se puso el estacionamiento regulado? Que la gente podía ir a comprar y que los residentes podían aparcar. Porque antes era, vamos a decirlo así, aquello era una merienda. Era una lucha continua. Entonces, el estacionamiento regulado es fundamental. Y les pongo un ejemplo. En la zona de esta que hablo de Alcadanera, el Corte Inglés, donde antes aparcaba un coche de 8 de la mañana a 8 de la noche con suerte, ahora aparcan 6 personas, porque eso está medido. Nosotros tenemos la medición de yo aparco ahora, me voy, viene otro. Eso lo estamos repartiendo. El aparcamiento es un bien preciado de la calle, entonces la repartimos. No dejo mi tonelada ahí y ya se verá, dentro de 2 semanas la voy a coger, sino necesitas repartir ese espacio, ¿no? Y esto tiene que tener pedagogía, y esto tiene que trabajarlo con la gente, trabajarlo con los comerciantes, que también son una gran parte de los beneficiados, y de los residentes. Y, hombre, esto es cosas que hay que intentar hacerlas a principio de legislatura, pero tampoco voy a dar más pistas. Estas son, bueno, los estacionamientos que hay en Las Palmas. Y después las políticas de fomento del transporte en bicicleta y de los transportes blandos. Evidentemente esto se hizo con un proceso de participación ciudadana importante. Lo que pasa es que con la participación ciudadana siempre es complejo y es problemático, porque
¿Qué ocurrió? Que nosotros convocábamos a las asociaciones de vecinos de una zona determinada o a los colectivos vecinales y les decíamos, oiga, gente, estamos planeando un plan de carriles bici, estoy hablando del año 2016, 2017, estamos planeando un plan de carriles bici, vengan y aunque yo creo que con la participación hay que tener unas cosas claras. La Agenda 2030, la situación de emergencia, todo nos lleva a que hay que hacer determinadas políticas. Otra cosa es que tú le des participación a la gente, por supuesto. Pero la participación no significa carriles bici sí, carriles bici no. La participación es, oye, hay un proyecto, hay una necesidad, vamos a ver, a discutir con ustedes, los vecinos, cómo podemos hacer ese proyecto para, entre comillas, digamos, perjudicar a menos gente posible. Bueno, ese proceso lo hicimos y a las asambleas no venía nadie. ¿Por qué? Porque la gente decía, bueno, lo del carril bici le sonaba amable, ¿no? Eso para empezar. Me suena amable, seguramente lo pondrán encima de la acera, ¿no? Que es lo que, sí, que muchas veces se ha hecho, por desgracia. Y entonces sonaba amable y no venía nadie. Se montó la bronca, por llamarlo de alguna forma, cuando las obras ya empiezan, porque la gente reacciona, por desgracia, cuando las obras ya empiezan. Y entonces tuvimos pues aquella cantidad de memes que circularon en las elecciones porque coincidió con elecciones, no porque nosotros quisiéramos, sino porque la administración funciona de una forma, tiene unos plazos determinados y nos coincidió en esa época y rularon todos esos memes. Y la gente incluso se llegaba a inventarse, no, es que se les acaba de ocurrir y pintaron la calle de rojo. No, o sea que sí, esto no se le puede acabar de ocurrir. Y ya digo, nosotros demostrábamos que habíamos hecho asambleas de vecinos 2 años antes, que había ido poca gente, que se hicieron algunos cambios de algunas asociaciones que participaron, pero es curioso eso, ¿no? Entonces, ¿qué el desarrollo de las infraestructuras, qué criterios tiene que haber? No sé cómo estoy de tiempo y creo que me estoy pasando. Que sea, termino ya, una red funcional, o sea, y que transite por las vías principales. A mí hay gente que me dice, oye, pero es que el carril bici ya lo tienes por la avenida Marítima. Sí, claro. Para alguien como yo, que usaba la bici en cualquier sitio y iba por cualquier sitio sin miedo, a lo mejor te sirve. ¿Por qué? Porque vas por la avenida Marítima, te metes en la ciudad y te buscas la vida. Pero si tú lo que tú quieres es que más gente utilice el transporte, necesitas que esos carriles lleguen a las zonas principales. Entonces, si me pongo por caso, imagínense el búnker del gobierno de Canarias o Tomás Morales, donde están los institutos. Si tú quieres ir de Avenida Marítima a esa zona, ¿cómo lo haces? Saltas por el espacio exterior. Entonces, claro, la gente dice, no, la Avenida Marítima vale. No, no. O sea, necesitas hacer una red que sea funcional. No una red que vaya alejado de las zonas céntricas. No una red que la escondemos a ver si van a hacer deporte. No, no. Es que para eso no es una red de carril bici. Una red de carril bici es para que sea funcional. Y la gente diga, coño, pues me voy a ir todos los días al trabajo como está pasando. Porque ha habido un proceso de cambio, quizás no todo lo rápido que quisiéramos, pero los datos están ahí. Hoy, precisamente esta mañana, me mandaron un compañero de Las Palmas, un dato es el día, hoy ha sido el día que más usos de bicicleta pública se han dado en Las Palmas, o sea, que más usos en el día. Significa que hoy 1.200 personas alquilaron una bicicleta. O sea, 1.200 personas en Las Palmas hoy alquilaron una bicicleta. No, mentira, hoy no, ayer. Me dieron noticia hoy, es de ayer el dato. Entonces, cada vez va a más, no quizás con la velocidad que nosotros quisiéramos. También la introducción de la patineta ha favorecido a que esas personas se animen, porque lógicamente si tú no tienes carril bici, ¿cómo vas en patineta? Es muy complicado. Y ayer mismo me encontraba yendo yo por la mañana, moviéndome en bici por la mañana para ir a trabajar, me encontraba delante mía una señora con un tándem con 2 niños que iban al colegio. Esas cosas las estamos empezando a ver. Y eso en Las Palmas hace 6 años era impensable, impensable. O gente que va enchaquetada a trabajar al Corte Inglés por la mañana, en bici. Eso era impensable. Y toda esa gente la estamos retirando del tráfico, ¿no? La red que sea bidireccional y reconocible, por eso la pintamos roja, para que nadie diga, es que no la vi, ¿no? Una red que genere seguridad y quitando espacio al coche. ¿Por qué digo quitando espacio al coche? Porque claro, la gente dice, no, es que tenías que haberla puesto por la acera. Seguimos. O sea, que le quitamos espacio a la pobre señora que va con sus niños o al pobre señor que va con una silla de ruedas en esa línea, ¿no?
por eso digo que no compita con el peatón, sino que lo favorezca. De hecho, los carriles bici en determinados sitios favorecen al peatón, porque el peatón ya no tiene un coche pasando al lado, que es mucho más peligroso en determinadas zonas, sino una bici que es mucho más amable, ¿no? Bueno, pues esto son noticias de cuando empezábamos a hacerlas. Nosotros no nos fijamos en Copenhague, ni en Holanda, ni nada de eso, sino en Sevilla. Sevilla fue la primera ciudad, quitando Vitoria y Barcelona, española, que le metió mano a este asunto en serio. Entonces vinieron algunos técnicos de Sevilla a echarnos una mano, nosotros también fuimos a Sevilla, y Sevilla fue un boom de la bicicleta en torno al año 2015-2014. Hicieron 72 kilómetros de carril bici de golpe. Esto, de hecho, es una foto de Sevilla, que la publicó el Canal 7 porque es el mismo, o sea, intentaba simular el modelo que se iba a hacer en Las Palmas, ¿no? Y cuando en Sevilla decían en Sevilla, nosotros los sevillanos no nos vamos a subir una bicicleta, eso es una cosa de los catalanes y de los de Copenhague, porque aquí no hay cultura de eso. Triunfó. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones a la gente posibilidades, la gente puede responder. Si tú no le pones posibilidades, si no le haces la oferta, es imposible que te lo demande. No es que nadie quiere ir en bici, pero ¿cómo vas a ir en bici si te juegas la vida? Pero si no te juegas la vida y tú le das seguridad, la gente cada vez más se animará a ir al trabajo, ir al colegio en bici. Pibes de 12 años que van al colegio, los colegios nos han pedido, en Las Palmas nos han pedido. ¿Qué pasa? Que, claro, muchas veces ves a un tipo, bueno, no voy a decir qué político lo hizo, pero me hizo mucha gracia porque un político se hizo una foto, así un selfie, y dice, ninguna bicicleta en el carril bici. La hora del selfie no había ni bicicleta, ni coche, ni nada de nada. Es decir, que evidentemente si tú a las 11 de la mañana te vas a Las Palmas, no vas a ver una bicicleta paseando por León y Castillo, porque es que estará trabajando, chicos, es que la gente trabaja a las 11 de la mañana. Entonces, verás algún tándem, ya hay algún tándem de transporte de mercancías incluso, pero vete a las 8 de la mañana, nosotros hemos hecho conteos a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana el 12% de los vehículos que pasan por León y Castillo son bicicletas y patinetas. El 12% a las 8 de la mañana. Claro, lo que no vale es a las 11 de la mañana. Bueno, estos son algunas fotos. Cosas que antes eran imposibles de ver, ¿no? Antes eran imposibles de ver. Niños que usan la bicicleta, madres con sus niños al colegio. La silla de ruedas, las personas con movilidad reducida, en León y Castillo tenían que hacer una gincana. O sea, subo acera, bajo acera, subo acera, bajo acera. Ahora tienen la posibilidad de ir por el carril bici hasta que haya muchas bicis, claro. Hoy en día todavía no hay ese volumen de presión, digamos, porque en otras ciudades, en Dinamarca y demás, tienen que hacer carriles más anchos para tanta bici, ¿no? Pero aquí todavía ese volumen no lo tenemos, ¿no? Bueno, eso fue lo que se hizo. Y algunas infraestructuras anexas que hay que hacer, como evidentemente aparcabicis y demás. Y después, para ya terminar, el sistema público de bicicletas, que yo espero que llegue a vecindario pronto. El sistema público de bicicletas, que cuando pone bicis alemanas para la capital es porque nosotros hicimos un concurso, una licitación, y ganó una empresa alemana. Podía haber ganado francesa o de otro lado. Ganó una empresa alemana que tiene bicicletas en medio mundo, en Miami, en Alemania, por supuesto, en Polonia, en Inglaterra y demás. Y nosotros le pusimos ese nombre de Cicicleta, que significa sí a la movilidad, y City por el ceseo nuestro, ¿no? Es un guiño, no es más, ¿no? Aunque algunos nos criticaron por el nombre, pero ya a ver quién quita el nombre, porque lo que queríamos era llamar la atención, ¿no? Y la Cicicleta se ha convertido, ya decía, los datos, o sea, hay en torno a 3.000 abonados de Las Palmas que usan la bicicleta todo el año, y después hay abonados que la usan un día y después está el turismo, que el turismo también lo está usando mucho. En torno al 25% del usuario de Cicicleta es usuario extranjero, porque eso lo tenemos medido por el móvil. Esas otras nos da datos buenísimos, porque tienes controlado a todo el mundo por el móvil. Eso genera un control de seguridad sobre la bicicleta y nadie hace nada raro. Nosotros no tenemos prácticamente vandalismo, no hay vandalismo porque yo creo que varias razones. Uno, porque la gente ha sentido que la bicicleta era suya, cada vez más, de la ciudad, y también porque está súper controlado. O sea, tú lo tienes que hacer con el móvil, tu móvil está chequeado y demás, y entonces si haces alguna cosa rara te pillan, ¿no? Entonces no hay prácticamente vandalismo,
Y ahora tenemos datos de cómo la gente se mueve en la ciudad, que son datos que son importantes para proyectar después cosas, ¿no? Bueno, algunas estaciones que ustedes las habrán visto. Esta fue una estación nueva que se hizo al lado del estadio insular. Y bueno, y estos son algunos datos de cómo ha ido creciendo los abonados y demás. Y por último ya, el fomento de la cultura de la bici en los colegios, la educación, pues todo eso evidentemente hay que trabajarlo. Pero desde luego yo no soy de los que pienso, primero tenemos que trabajar con los niños a ver si los niños en el futuro cogen la bici y dejan el coche. No, no, no. Aquí hay que hacerlo todo a la vez, hay que hacer medidas para que la gente tenga incentivos antes de que todo lo que hagamos con los niños es positivo, desde luego. Y que hoy en día hay niños de 5 o 6 años que no conciben que en su ciudad no había carriles bici. Ya me dicen algunas maestras en el colegio que me dicen, el otro día un niño me dijo, estaba hablando un profesor y dice, no, aquí cuando antes no había carriles bici, dice, pero es que antes no había carriles bici, claro. Los niños ya te empiezan a dar ese tipo de feedback, ¿no? Es decir, entonces, en fin, esto es un poquito lo que les quería transmitir. Yo me callo porque si no, no va a haber debate, que es lo interesante, y cualquier pregunta, incluso insulto, se permiten de todo.